Buenas tardes tengan todos. Estamos delante de Dios y delante de su palabra este día. Sean bienvenidos. La Escritura dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Dios les bendiga en estos momentos. Quiero que nos pongamos en manos de Dios mediante una oración breve y sencilla para que Dios esté dando su bendición en lo que vamos a hacer a continuación, abrir la Escritura. Padre, gracias por cada persona que está escuchando tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros, Dios, y es lo más importante. Te pido bendigas mis labios, sobre todo en un tema tan complicado, tan difícil como es el que estamos tratando, Señor. Dame gracia y sabiduría para hablar tu palabra en este día. Gracias, Dios. Es el tercer estudio que damos, o que vamos a dar, ¿verdad? Acerca del día de reposo. Dije, es un tema un tanto complicado, pero cuando se escucha con el corazón y con humildad, se entiende lo que Dios nos quiere dar a entender. Nos faltan quizás otros 2 o 3 temas respecto del día de reposo, de lo que Dios quiere para nosotros en el día de reposo, pero es un asunto muy amplio, ya lo dije, muy complicado, por las diferentes formas de pensar de la gente respecto a ese mandamiento. Por retomar un poquito algo de lo que estudiamos hace 8 días, pues en el primer estudio yo hablé de 6 puntos a través de los cuales entenderíamos cómo guardaba el pueblo judío, el pueblo hebreo, el cuarto mandamiento, el del día de reposo. Expliqué exactamente lo que dice la Escritura, cómo lo guardaban ellos. En ningún momento dado dije que estoy de acuerdo con la manera en que lo guardaban el pueblo judío. Hablamos, si ustedes recuerdan, que ellos guardaban no el domingo, sino el sábado, ¿verdad? Es importante que estudiemos todo lo que estamos estudiando porque ha proliferado mucho el pensamiento en donde hay gente que se sienten hebreos, ¿no? Son, la verdad, con todo respeto, más mexicanos que nada, pero ellos se congregan desde el viernes en la tarde y sienten que están haciendo la voluntad de Dios al guardar del viernes en la tarde al sábado en la tarde, sienten que están en el agrado de Dios. Pero quiero decirles que si nosotros no estudiamos realmente y ponemos nuestro corazón en lo que dice la Escritura, en el sentido correcto de lo que dice la Escritura al respecto, pues nos vamos a equivocar realmente. Hace 8 días empecé, yo dije que esto no era un debate, que más bien a mí me preocupaba la incomprensión de muchas personas respecto del día de reposo. Si algún predicador o algún movimiento lo toma como un ataque hacia usted, pues sepa que no es así. Realmente ya lo dije y es cuarta, quinta vez a lo largo de estos estudios que lo explico, no me preocupa tanto debatir con un predicador en este día, sino más bien ofrecer respuestas a la gente que con sinceridad quiere hacer la voluntad de Dios, pero no, a veces se confunde o no sabe. Hace 8 días comencé a presentar de alguna manera un argumento bíblico para hacer saber que el guardar el día sábado no es un asunto vigente. Es decir, no estamos nosotros sujetos, y no voy a repetir todo lo que repetí hace 8 días. Esto por aquello de los comentarios o la forma de vida de los sabatistas, y muchos ya dije que se sienten judíos, que algunos andan buscando sus raíces y dicen, no, yo creo que yo soy judío por esto, andan buscando, o sea, son más, aquí hay gente tehuacanero, más tehuacaneros que nada, pero están buscando sus raíces hebreas.
¿sí? Realmente, e intentan obedecer ciertos aspectos de una ley abolida. Y yo espero que estemos tomando nota de lo que estoy explicando y a la vez estar estudiando aquellos libros que nos van a dar entendimiento más claro respecto de el por qué hay esa confusión, ¿sí? Vuelvo a repetir, quizás por quinta vez, que hay mucha deshonestidad en muchos que quieren solo salpicar un poco su vivencia actual, sus enseñanzas, salpicar un poquito de lo que era el antiguo pacto. Es decir, algunos se aferran y dicen, pues es que es el sábado, ¿verdad? El que debemos de guardar, y lo hacen como su forma de vida y su único entender. Otros que es no comprar el día sábado, y eso el domingo. Unos el sábado y otros el domingo. Pero cuando les preguntas respecto de todos los demás puntos que eran ley, que en aquel momento Dios así lo había prescrito, pues no te saben dar razón. Simplemente, si son honestos, van a decir es que Cristo vino a abolir esa ley. Pero si son íntegros, pues sí, efectivamente vino a abolir todo eso, a poner en desuso. O sea, no tiene vigencia para nosotros. Hoy es domingo y casualmente ayer encontramos a mucha gente con su Biblia yendo a su templo en sábado. Bueno, ya explicamos hace 8 días, y repito, no voy a volver a repetir lo que repetí hace 8 días, sino que el día de hoy quiero continuar argumentando respecto de esos 6 puntos que mencioné al inicio y darte el aporte bíblico para que comprendamos que nosotros somos libres de todos esos puntos o formas de guardar el mandamiento, que para ellos en aquel momento era un asunto vigente, un asunto que no era opción, sino que tenían que obedecerlo, ¿sí? Bajo pena de muerte, ¿sí? Repito, que sigamos comprendiendo lo que nos dice la Escritura. Bueno, si ustedes recuerdan, yo les comenté que en un antiguo pacto, basado en el libro de Ezequiel, que aunque fue una visión la que él tuvo respecto de un templo, él estaba haciendo eco a la manera en que Dios había especificado de cómo se debía de guardar el día de reposo. Y ahí dice en Ezequiel 42, no lo vamos a regresar a leer porque ya lo leímos, se tenían que hacer sacrificios y holocaustos. Y aquí es donde les digo que la gente toma muchos aspectos del Antiguo Testamento, pero no toma todo. O sea, como Dios lo dijo en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento. Si tú les preguntas, bueno, está bien, ¿es el sábado? Sí, es el sábado, pero también había que ofrecer sacrificios y holocaustos. ¿Qué me respondes a eso? Sí. Bueno, ya está abolido. Lo dije exactamente. Es que es un asunto abolido, ¿verdad? Entonces, quiero explicarles por qué nosotros ya no estamos sometidos a ofrecer holocaustos, sacrificios, ¿sí? En día de reposo y ningún otro día, porque aquellos que quieren judaizar, quiero llamarle así, deberán de ser honestos y entender que diario tenía que ofrecerse sacrificio y tenía que estar encendido el altar mañana y tarde, pero no lo hacen. No saben cómo explicar, inclusive los judíos radicales tampoco saben cómo deslindarse de toda lo que sí vemos en la Escritura que era necesario hacer. Entonces, ¿por qué nosotros ya no tenemos por qué ofrecer holocaustos ni sacrificios? También, ¿por qué ya no está vigente la pena de muerte? Es decir, o sea, cuando una persona infringía o violaba el día de reposo o algunas otras leyes que Dios había dado en el Antiguo Testamento, había pena de muerte. Ahorita lo vamos a estudiar, pero también vamos a ver que eso está abolido, ¿sí? Y lo más importante de todo esto es que abramos el corazón y que entendamos, vuelvo a decirlo, si alguna persona solo dice o escucha estas enseñanzas con una mente cerrada y decir, no, yo ya sé lo que es el día de reposo, ya me lo enseñaron y no hay nada más que aprender, pues de entrada está usted mal. Porque no debemos de
tener esa actitud cerrada, debemos abrir nuestra mente a lo que nos dice, en este caso, la Escritura. Si una persona no entiende, repito, que es un antiguo pacto y que es un nuevo pacto, va a tropezar en muchos aspectos de la Escritura y particularmente en los asuntos de lo que debo de hacer y cómo debo de guardar el día de reposo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros ya no debemos ofrecer sacrificios, holocaustos? Vamos al libro de Hebreos. Son temas los que estoy dando un poco complicados, la verdad. Si en los demás temas siempre se requiere de atención y de pensar, pues en esto se requiere todavía más atención. Aprovecho para que no se nos vaya el tiempo y sigamos recomendando los libros, pues estamos en campaña recomendando los libros de la Escritura. Saben que les digo que mucha gente está cumpliendo lo que dice la Escritura: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque la gente no conoce la Escritura. Solo, en serio que a veces les preguntas cosas del día de reposo, y bueno, de hoy en noche voy a tocar otros asuntos más específicos de comprar y no comprar, y a veces, la verdad, algunos dan tristeza que no te pueden ni siquiera explicar bien fundamentado por qué. Una razón bíblica de el por qué actúan o guardan de una u otra manera el día de reposo, como ellos piensan, ¿verdad? La Escritura nos da la respuesta, la Escritura nos enseña. En todos estos temas que he hablado pueden surgir inquietudes y dudas, pero no nos las va a resolver X o Y persona, sino nos las va a resolver la Escritura. En esta ocasión, y para no perder el hilo de lo que venimos recomendando, quiero recomendar el siguiente libro, que es el libro de Hebreos. Este libro de Hebreos, yo quiero recomendárselos que lo lean para que puedan entender qué es un antiguo pacto y qué es un nuevo pacto, para que puedan entender la intención de Dios respecto de una ley ya abolida. El libro de Hebreos, que a mi forma de pensar lo escribió el apóstol Pablo, digo a mi forma de pensar, no está totalmente comprobado, pero es la misma disputa, la misma pelea que tenía con las otras iglesias, en donde la gente quería que ellos judaizaran, que ellos comenzaran a guardar una ley que ya estaba abolida. ¿Sí? Y Pablo presentaba defensa, argumentando y mostrando a la persona de Cristo Jesús como quien nos libró de una ley pesada, de una ley de la cual voy a hablar en estos momentos y también voy a aclarar varios puntos. Entonces, recomiendo que leamos el libro de Hebreos meditándolo. Les pido por favor que abramos el corazón a lo que Dios quiere darnos a entender. Es que cuando uno escucha una predicación, pero con ideas preconcebidas, es decir, si alguien dice vamos a hablar del día de reposo y otra persona dice, pues es que yo ya lo sé, a mí ya me lo enseñaron, entonces desde ese momento no está dando cabida a poder escuchar y entender lo que pueda Dios mostrarle o enseñarle, porque él ya tiene o ella una verdad absoluta. ¿Y cómo sabe que no es algo que simple y sencillamente le enseñaron y no es realmente Dios el que le está enseñando al corazón, ¿verdad? Entonces, el siguiente libro es el libro de Hebreos. Es otro libro que recomiendo que lean para una mejor comprensión de todo lo que estamos estudiando, ¿sí? Hebreos capítulo 7. Voy a leer varios versículos, quizás unos 20, y vamos a ir comprendiendo. Sepárenle ahí, antes de leer el capítulo 7, vamos a Hebreos 3. Desde aquí ya vemos el intento del apóstol Pablo, de desprender una idea o de quitar una idea que estaba queriéndose meter en la iglesia. Perdónenme, dije el apóstol Pablo, pero aclaro, es algo mío, ¿no? Yo lo pienso así. Alguien puede decir, no es que no lo escribió él, lo escribió Apolos. Bueno,
vamos a decir, el apóstol que lo hizo, desde aquí, desde el capítulo 3, ya estaba como que de alguna manera incursionando, ya debatiendo y aclarando para arrancar de la mente de las personas en aquellos tiempos esa idea de judaizar. En pocas palabras, para mí es una forma de judaizar, por lo que veo en la escritura, que la gente se aferre al sábado y se aferre a comprar o no comprar y se aferre a tantos tipos de aspectos de la ley que he dicho están abolidos. Desde aquí ya empieza el escritor, quiero llamarle, para que no se tropiece alguno y diga, no, tú dices que lo escribió Pablo. Pero bueno, el escritor dice de la siguiente manera, capítulo 3 de Hebreos 3, dice, perdón, Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. De entrada quiero explicarles, Moisés es el representante por parte de Dios, escúchenlo, de un antiguo pacto que cayó ya en desuso, que no tiene vigencia para nosotros. Y aquí el libro de Hebreos, de entrada, desde los primeros capítulos, empieza a hacer notar la diferencia, como para dar y hacer saber que de mayor autoridad es Cristo Jesús, y también explica y aclara el antiguo y el nuevo pacto. Lo vamos a leer más adelante, pero desde aquí ya entendemos un poquito Dios nos da un poquito de entendimiento para que lo podamos, repito, comprender. Y aclaro, nadie se ofenda, ojalá hubiera humildad. Porque, por ejemplo, hay un movimiento que son los sabatistas y están enamoradísimos del sábado. En serio, se los digo. ¿Sí? Lo han visto como un propósito, como un fin, el día en sí, el día, y no como un medio para que el ser humano, por quien fue hecho el día de reposo, obtenga bendición o busque bendición. A ellos les interesa más el día. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Están enamoradísimos de ese día. ¿Por qué? Porque no entienden o no quieren entender la diferencia. Y repito, muchas cosas no las podrían explicar realmente en cuanto a cómo guardarlo, como ellos dicen, pero no tomarían un sostén bíblico realmente. Entonces, aquí la diferencia. Versículo 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿De quién habla? De Jesús. ¿En comparación con quién? Con Moisés. Pero por todo lo que leemos adelante, vamos a ver a Moisés en el libro de Hebreos. Qué importante es que todos ustedes lo lean. Moisés, por una parte, es el representante, ya dije, de un antiguo pacto. Y Jesús viene a ser el que nos libera de ese antiguo pacto. Tú vas a ver cómo Jesús es el que viene a marcar una diferencia. Y una diferencia hermosa porque yo me he puesto a pensar, y esto lo digo por mí nada más. ¿Por qué un antiguo pacto con tantas leyes, que ahorita vamos a estudiar un poquitito de ello, por qué no funcionó? Dije, yo no voy a discutir con Dios y a decirle por qué lo que hiciste en el pasado no funcionó si tú eres el que lo ordenaste, ¿sí? Pero no me voy a poner a discutir con Dios, simplemente razono y digo, el antiguo pacto fue un pacto o una administración que Dios la dio, no funcionó, y no por Dios, pero fue para dar o hacer la diferencia maravillosa en la persona de Cristo Jesús, que iba a ser un mediador del nuevo pacto, y hacer brillar en la persona de Cristo un nuevo pacto y algo glorioso y maravilloso y efectivo más que ninguna otra cosa. Es decir, un antiguo y un nuevo pacto, el nuevo marca la diferencia con relación al antiguo pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el nuevo brilla la persona de Cristo Jesús en una manera plena, y el antiguo pacto solo era una sombra que nos dirigía, ahorita lo vamos a entender, nos avisaba que venía un nuevo pacto y con una persona maravillosa.
llamada Jesús. Entonces desde aquí empieza la diferencia. Vean la diferencia, si quieren lo volvemos a leer. Capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Desde aquí empieza a exaltar la persona de Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El apóstol le da de alguna manera su lugar a Moisés, pero dice, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, Cristo es una persona con mayor gloria, obviamente incluye autoridad, superioridad, ¿sí? Capacidad, etcétera, todo lo quieras poner. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra de la casa el que la hizo, era Dios mismo, era Jesucristo. Venía, queridos, Cristo vino a opacar todo el antiguo pacto. Grábenselo bien, ¿sí? Queridos hermanos, yo considero hermanos a varias personas, los considero hermanos, que a veces tienen una incomprensión respecto de lo que es cómo guardar el día de reposo, ¿sí? Pero yo siento, y es una recomendación, no se ofendan, nos falta acercarnos más a la Escritura. Quiero dirigirme a todos los que van a escuchar este mensaje. Nos hace falta más dirigirnos más a la Escritura. Y repito, no tan solo estar tomando algunas cosas que a lo mejor alguien ni siquiera quiso dar a entender eso que entendiste. Y es mejor que vayas a las Escrituras y que te des cuenta exactamente de la esencia de las cosas. Pero directamente, sin intermediarios ni triangulaciones, porque para eso tenemos las Escrituras, para razonarlas, para entenderlas. No dejemos que otros razonen por nosotros. Nosotros tenemos que razonar por nosotros mismos las Escrituras. Entonces, versículo 4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. O sea, ustedes son fieles seguidores de Moisés. O sea, hablando de lo a quien se dirigía este personaje que escribió Hebreos. Ustedes son devotos de Moisés. Ustedes solo dicen, todo lo que Moisés dijo, todo lo vamos a hacer. Circuncidarse, guardar los días, las fechas, los años. Ustedes dicen todo eso, pero quiero explicarte que Moisés fue una persona muy digna, pero que hubo una persona mayor que Moisés, mejor que Moisés, ¿sí? Y dice, y Moisés a la verdad, sí, o sea, no menosprecio a Moisés. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tomé estos versículos para que, repito, entendamos cómo la gente, para ellos Moisés era todo. Era todo, o sea, la religión de aquel tiempo, todo lo que dijo Moisés, pero se denotaba cierta deshonestidad y una falta de integridad, porque intentaban guardar muchas cosas, pero no lo guardaban como debía de ser. O sea, no guardaban todo exactamente lo que la ley de Moisés decía. Después voy a recomendar el libro de Levítico, Números, para que ustedes vean la ley mosaica, que Dios también le había mandado para un pueblo específico y un momento específico, y te vas a dar cuenta que cuando estás leyendo y dices, todo esto tenía que hacer, ahorita yo estoy leyendo el libro de Levítico, y te pones a pensar, todo esto tenía que hacer el pueblo de Dios. Sí. Entonces, era una ley de la cual Pedro dijo, pues ¿por qué les vamos a imponer una carga si ni nosotros ni nuestros padres la hemos podido llevar? Refiriéndose a toda esa ley, ¿verdad? Entonces, ahora sí, capítulo 7. Cuando empecé estos estudios yo les dije que aquí teníamos que pensar. De hecho, a mí me ha representado un poco más no de fastidio, sino de pensar, para presentarles a ustedes algo no confuso, sino una respuesta por parte de Dios, ¿sí? Estamos en el punto de que en el día de reposo, de acuerdo al libro de Ezequiel, en donde él estaba haciendo remembranza de cómo se guardaba el día de reposo en el pueblo judío, y dice que en el día de reposo te tenía que ofrecer holocaustos.
Hemos dicho que todo esto ya está abolido para estos tiempos y que no tiene uso para nosotros, pero también nosotros tenemos que dar una respuesta. ¿Por qué si Dios mandó que se ofrecieran holocaustos, por qué ahora nosotros ya no los hacemos? ¿Sí? Capítulo 7, versículo 10. Versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquí ya está hablando de aquella parte legal que está en Levítico, ¿sí? De lo que se había y se tenía que hacer en un antiguo pacto. O sea, Hebreos lo toca más directamente y más plenamente y nos da respuestas claras para entender por qué para nosotros ya no tiene un significado como tal y una vigencia y una ordenanza para que nosotros la practiquemos. Nos lo dice aquí el libro de Hebreos, es muy claro y muy específico. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es también cambio de ley. Porque cambiado el sacerdocio, ¿sí? Todo lo que tú ves en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que Cristo iba a hacer, ¿sí? En el Antiguo Testamento había sacerdotes, había holocaustos, ¿sí? Y todo eso se vino a cumplir en la persona de Cristo, pero en un sentido y aspecto espiritual, ¿sí? Aquí ya habla de un cambio de sacerdocio. Y el sacerdote originalmente venía de la tribu de, a ver, aquí lo está diciendo. Vean, por eso les dije que aquí pues hay que pensar un poquito más. A lo mejor hablar de otros temas son fáciles de dar, pecado, temas familiares, pero este no. Aquí hay que pensar. Por eso yo pienso que mucha gente solamente acepta lo que le dicen como verdad y no se pone a estudiar. Deja que otros piensen por ellos. Ustedes no deben dejar que yo piense por ustedes. Ustedes tienen que pensar y razonar lo que dice la Escritura. Hebreos explica detalladamente la razón real de el por qué nosotros ya no estamos sujetos a una antigua ley con sacrificios y con todo lo que conllevaba y querían los judíos que la gente, o sea, toda la ley judía, por eso es este libro. Cada libro de la Escritura tiene un sentido, pero a veces no estudiamos. O sea, todo, ¿qué predicó el fulano el domingo? El hermano predicó el domingo. Ya, sí, es verdad, ya no hay un pensar, no hay un escudriñar, un porqué. Vemos a las personas allá en la calle los sábados y que están metidos ahí en el templo y no entendemos un porqué. ¿Y por qué traen sus hilitos y no tenemos un porqué ni una respuesta? Pero Dios nos da la respuesta. Por eso cuando empecé esta campaña de la Escritura dije, vamos a volvernos a las Escrituras. Porque por mucho, yo he encontrado personas que les he dicho, y se los he dicho con humildad, pero con la intención de razonar, y les he dicho, vamos a abrir la Escritura, lo que dice la Escritura, y vamos a estudiar ahí qué dice el día de reposo. Una vez una persona me dijo, tú debes de tener unos libritos en donde se explica lo del día de reposo. ¿Libritos? Bueno, pero tengo la Biblia, ¿no? Alguien puede escribir del día de reposo y no es malo. A lo mejor el que escribió unos libritos ni siquiera quiso dar a entender lo que la gente entendió. Mejor es ir a las Escrituras y mejor es razonar las Escrituras, ¿sí? Y razonar todo lo que dice aquí la palabra. El libro de Hebreos es una presentación, una defensa para toda aquella mala interpretación de personas que querían someter a una ley abolida a los cristianos en el presente, hablando de aquel tiempo, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense, versículo 11, otra vez. Por eso dice la pregunta, ¿de dónde venían los sacerdotes? El primer sumo sacerdote, pues no podemos decir que fue Aarón, pero Moisés hizo una primera función de alguna manera, ahí lo vemos en la Escritura, pero oficialmente fue Aarón, ¿verdad? Pero de la tribu de Leví. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo
recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Si tú estudias, el otro sacerdote era Cristo Jesús. Pero era un cumplimiento espiritual. Jesús ya no iba a ofrecer sacrificios como en el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes fungían, hacían esa labor de ofrecer sacrificios. Y aquí ya te va, fíjate, imagínate, ya te va encaminando a que todo lo que veíamos en la ley en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. ¿Quién? Cristo Jesús como sacerdote que iba a presentarse ante el Padre, que iba a ofrecerse, también lo dice aquí la Escritura, como holocausto, como sacrificio, un sacrificio perfecto. Pero él ahora funciona como sacerdote. Y ya no existe el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero entiendan, todo el antiguo pacto, ¿sí?, con sus deficiencias, al poner el antiguo y el nuevo y decir, este es deficiente, es para exaltar el nuevo pacto perfecto y admirar todos los secretos que ocultaban los asuntos de sacrificios, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado en un antiguo pacto, y por eso mataban corderitos y carneros, ¿verdad? Para hasta el tiempo en que viniera Cristo Jesús como sacrificio perfecto, cordero, derramando su sangre. Y quiero decirles, Jesús fue el último sacrificio. Escúchenlo bien. El último sacrificio. Ya los sacrificios que pueda haber, eso es otra, será de la mente de la gente, pero Jesús fue el último sacrificio. Y todo lo que vemos en la ley, que ahorita voy a explicar algunos aspectos de la ley, y va a tener su cumplimiento en Cristo Jesús. Aquí hay una cátedra, un mensaje bien explicado respecto de esa diferencia. Y a lo mejor ustedes no lo entiendan del libro de Hebreos, y lo único que saben del libro de Hebreos es que el que peca deliberadamente ya está desechado. Es lo único que saben de Hebreos. Pero no saben que el libro de Hebreos es una defensa y explicación de los porqués de una antigua ley y de un nuevo pacto o una nueva legislación. Si pues, dice aquí, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que ya también cambio de ley, cambio de ley, antigua ley y una nueva ley. De hecho, Jesús vino a imponer, si se vale la expresión, una nueva legislación para el día de reposo. La vamos a ver, es bella, es preciosa, pero no lo hizo como lo hace la gente ahora. Haz esto y no hagas esto. O como estaba en el antiguo pacto. Jesús no lo hizo así, lo hizo diferente, apelando a la misericordia, a la razón, al sentido común. ¿Sí? Grábense esos términos, porque dice, porque cambiado el sacerdocio necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, la tribu de Judá. De ahí venía Jesús. No tenía nada que ver con Leví, pero fue constituido por Dios sacerdote, según el orden de Melquisedec, un hombre que apareció sin descendencia, sin ascendencia de alguna manera. ¿Sí? Esto es una explicación que muchos religiosos hoy debían de entender. Lo estoy explicando porque a mí me preocupa que haya quien piense que ligeramente estoy diciendo que ya no hay vigencia en un antiguo pacto. Y no es así, porque no puedo hablar nada más así a la ligera. Y repito, voy a explicar otras cosas, otros aspectos de la ley, de una ley que no está abolida, pero vamos a terminar acá. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, versículo 14, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, todo lo que Dios mandó, repito, en cuanto a funciones, sacerdocio, holocaustos, todo lo que tú ves en el Antiguo Testamento era una sombra y una figura, repito,
que todo ello iba a tener su cumplimiento en cuanto a ofrendas por el pecado, etcétera, en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Aquí nos habla de un sacerdocio antiguo eliminado, obsoleto, para dar paso a un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, que en este caso era Cristo Jesús y no según y proveniente de la tribu de Leví, sino aquí lo dice, de Judá, con un cambio de manera de ver las cosas, ¿sí? Dice, y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 15, versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Se refiere al sacerdocio levítico y todo lo que involucraba la ley que querían hacer vigente muchos que querían judaizar, ¿sí? Y la ley involucraba muchas cosas, muchos aspectos, ¿sí? Incluyendo la pena de muerte, ahorita la vamos a ver, y muchos otros aspectos de la ley del antiguo pacto. Dice, versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. No es una falta de respeto para un antiguo pacto, se le llama débil e ineficaz, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la mejor esperanza? Es que ese antiguo pacto no pudo hacer que el hombre fuera, de alguna manera, vamos a tomar este término, acepto delante de la presencia de Dios, y no por el pacto, sino por el corazón de la misma gente. Esa es la realidad. Porque mucha gente sirvió en un antiguo pacto entendiendo hacia dónde se dirigía, siempre, viendo hacia lo lejos a Cristo Jesús, siempre, siempre. Dice, versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí vemos, de un mejor pacto, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, fuera el sacerdocio levítico, ahora aparece un sacerdote, verdadero sacerdote, cuya función, dice aquí, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente. ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. ¿Por qué no tenemos ya nada más? Estamos en el punto. ¿Por qué? Porque si la Escritura dice que en el día de reposo había cierta normatividad de ofrecer holocaustos, ¿sí? Y nosotros decimos eso ya no, ni el sábado como tal día está en vigencia, ni tampoco los holocaustos, y tampoco la pena de muerte que ahorita vamos a tocar y vamos a dar explicación, ¿sí? Estas son las razones, y repito, esto es para razonar. Dice, porque no tiene necesidad versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Vean lo que hacían en la antigua legislación, ofrecían sacrificio por sus propios pecados primeramente para estar limpios ellos, y luego por los del pueblo, ¿sí? Se ofrecían holocaustos para ser aceptos delante de Dios. Porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose ¿quién? A sí mismo. Él se ofreció como holocausto, como ofrenda por el pecado, un derramamiento de sangre. Y es aquí donde podemos entender los objetivos, los propósitos de un antiguo pacto. De alguna manera, cuando Jesús dijo que venía a cumplir la ley, en cierta manera podemos interpretar así, Él cumplió la ley, de alguna manera, ofreciéndose a sí mismo, ¿sí? Y repito, abolió toda aquella ley a la cual los judaizantes querían someter a la gente. Repito,
El libro de Hebreos tiene un contexto que tú y yo no sabemos. Si es que no queremos, si nos informamos lo podemos saber. Pero la carta de los Hebreos está escrita, repito, a aquellas personas que no entendían quién era Moisés y quién era Cristo, qué representaba la antigua ley y qué representaba el nuevo pacto. ¿Sí? Dice aquí, Jesús no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Cuántos de ustedes han leído Levítico y les aburre a lo mejor? Y que hay que ofrecer esta ofrenda y ofrenda por el pecado y ofrenda de paz y etcétera, todos los sacrificios que a veces como que te aburren, pero que realmente solo avisaban algo que iba a venir a suceder y a cumplir en la propia persona de Cristo, quien puedo decir Jesús fue el último sacrificio, en este sentido acepto, delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos conviene santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Esto te recuerda a cuando el pueblo ofrecía ofrendas y les decían, si vas a ofrecer una ofrenda para Dios, que sea sin mancha, que no esté cojo, ciego, mayugado, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Tiene que ser perfecto, sin defecto, ¿sí? Entonces aquí, y para cumplir lo que era sombra en aquel tiempo, pero que ahora tiene su cumplimiento, dice, tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo Jesús, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí estaba el último sacrificio, la última ofrenda acepta delante de Dios, ¿sí? Y con ello terminar y culminar un antiguo pacto que no tiene vigencia, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre. Sí, se ofreció como sacrificio, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo un antiguo pacto tenía un cumplimiento espiritual y era sombra de lo que iba a acontecer en la persona de Cristo y lo que iba a vivir Cristo. Dice versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todos los sumos sacerdotes eran constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo aquello que ocurría y que venías viendo en sacrificios, ofrendas, holocaustos, todo aquello era sombra, era figura de lo que Cristo iba a venir a cumplir. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Sí, el primero tenía defecto para exaltar la perfección del segundo pacto y del nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y sigue explicando la manera en que se servía a Dios en una antigua ley. ¿Sí?
Entonces, si en el día de reposo se tenían que ofrecer sacrificios, ya no era vigente porque solo era una figura de lo que había de venir y de lo que Cristo iba a hacer como Cordero y como ya lo dijo, un último o el último sacrificio. Cuando hablo de una ley abolida, tengo que dar una respuesta a lo que pueda entender la gente, ¿sí? Es decir, que algunos pueden decir, es que tú dices que un antiguo pacto está abolido. Hay que ser honestos y bien bíblicos para entender que hay unos aspectos que no están abolidos y que tienen vigencia, y voy a explicar por qué. Para empezar, quiero explicar los términos, dos términos que aparecen en la Escritura. La palabra ley a veces viene en el contexto de todos los rituales que te tenían que ver con lo que impuso Dios a través de Moisés. Rituales. Y en la Biblia la palabra ley también se refiere a los mandamientos impresos en nuestros corazones. Quiero nombrarle ley moral. Y todo lo demás es ritual. Y muchas cosas pertenecen a una legislación anterior, abolida, como ahorita vamos a entender también, incluye la pena de muerte y otros aspectos. Pero yo quiero que comprendan, para que puedan entender y decir, bueno, si un antiguo pacto está abolido, entonces el primer mandamiento de la ley de Moisés dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Está abolido? No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué con esos aspectos de la ley? Bueno, hay textos que nos van a ayudar a entender estas diferencias. Primeramente, cuando yo me refiero a la ley abolida, me refiero a todos los aspectos que ya expliqué, que no tienen que ver con moral, ¿sí? Que no tienen que ver con nuestra conducta hacia nuestros prójimos, ¿sí? Sino que, y la Biblia sí es clara para diferenciar lo que está en desuso y lo que sigue vigente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el libro de Hechos capítulo 15. Tenemos todavía tiempo, nos va a dar tiempo de terminar de explicar esto, para que veamos. Fíjense lo que dice capítulo 15. Lo voy a leer ya después que ustedes quieren, lo siguen leyendo, porque sí quiero terminar de explicar todo esto hoy, para de hoy en ocho ya dar paso a otro, digamos, la ley de Cristo respecto al día de reposo e incursionar un poquito más a detalle en cuanto a cómo se debe guardar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Escúchenlo, la ley de Moisés. Aquí vemos ese término. Pero ¿a qué ley se referían? Bueno, sigamos leyendo. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio diciendo, dándoles perdón al Espíritu Santo, lo cual, asimismo que a nosotros, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Fíjense lo que dice el versículo 10, volvamos a leer. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Habla de una ley, pero ¿a qué ley se refería Pedro? Porque Pedro decía, rechazó totalmente esa ley y dijo, esa ley no tiene vigencia. Pero si nosotros queremos interpretar de alguna manera así secamente las escrituras, diríamos toda la ley, incluidos los 10 mandamientos. Claro que no, entiéndase que la suma de su palabra es verdad y que a la ley a que se está refiriendo es a toda la ley ritual, los ritos y a muchas cosas abolidas, incluyendo las penas de muerte, escúchenlo, y a muchos aspectos de la ley que no son simple y sencillamente la circuncisión, sino muchos aspectos, incluido el sábado, incluido toda la legalidad que había, que el cocinar un día antes, que si cocinabas ese día te mataban, ahí lo vimos en la escritura y nadie lo puede negar. Todo eso, dice Pedro, a esa ley se está refiriendo. Pero hay otra ley que es una ley que estaba más antes que Moisés. La ley moral, diferente. El comprar o no comprar no es un asunto moral, es un asunto que pertenece a un pacto antiguo abolido. No es un asunto moral. ¿Sí? Entonces, quiero que les quede claro, porque no quiero confundir a nadie, que digan, ahora entonces este hermano expresa que todo lo vivido en el antiguo pacto no sirve. No, especificado que. Y ahora aclaro. Aquí, Pedro inclusive reprende a estas personas y les dice, ustedes están tentando a Dios. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Por qué quieres imponer esa carga? Fíjense. Quieren traer, dije, como los de ahora, quieren salpicar, digo salpicar, porque no se traen todo, no se agarran lo que les conviene, ¿sí? Y dice, ¿por qué tientas a Dios? ¿Saben ustedes que aquí hay una congregación, que no voy a decir su nombre, que circuncidó a todos sus congregantes? Sí, los circuncidó a todos, y guardan el sábado. Por eso digo, muchos nada más salpican, porque no tienen una comprensión de un antiguo y nuevo pacto, entonces salpican su vivencia y enseñanzas, ¿sí? Nada más agarran un poquito lo que les salpicó, o lo que ellos quieren que les salpique, porque así son. Y agarran unas cosas y no todo. Bien vendría a decirles a ellos, Pablo dijo, si tú te circuncidas, entonces estás obligado a guardar toda la ley, pero Pablo lo decía, han leído, ustedes les recomendé leer Gálatas, aquí está todavía Gálatas, les dijo, tú quieres circuncidarte, entonces estás obligado a guardar toda la ley. O sea, no digas nada más, yo me circuncido. Tienes que guardar toda la ley. Y al decir toda la ley es bien pesado. Pues estudien Levítico. De hoy en noche les voy a recomendar el libro de Levítico y van a ver lo pesado que era, que solo, pues por la gracia de Dios, los que en un antiguo pacto lo pudieron haber hecho, pues fue con la gracia de Dios de alguna manera, ¿no? Pero eso dio paso al nuevo pacto, ya lo dije. Entonces, aquí Pedro lo toma como que estás tentando a Dios, queriendo imponer aspectos rituales de un antiguo pacto ahora. Ahí están. Y Pablo también lo dijo, guardar los meses, los años, los días. Ahí están esperando cada cuando vienen las fiestas para hacer ruido toda la noche los que quieren guardar los días. Hay unas congregaciones aquí en Tehuacán que luego no dejan dormir. Los de esos que se dejan crecer la barba y toda la noche están haciendo un montón de ruido porque dicen que ellos guardan, porque son judíos, están judaizando, como dice aquí, quieren hacer que la gente guarde, y es necesario para ser salvos guardar la ley de Moisés. Circuncidarse es un corte que hacían en la parte íntima del varón en aquel tiempo, que Dios le había dado eso como señal a Abraham, ¿sí? Para un antiguo pacto. Pero todo era figura, porque cada evento que ocurría en el Antiguo Testamento tenía un cumplimiento espiritual y en nuestro corazón. Porque ahora Dios dice que Él quiere que nuestro corazón sea circuncidado, pero nuestro corazón habla de una limpieza de corazón. ¿Sí? Cada fiesta que se hacía tenía un significado para en lo posterior, la Pascua. Alguien me dice que en un antiguo pacto los judíos celebraban la Pascua. Sí. Y alguien me dice
para nuestro tiempo, cómo vino a cumplirse esa fiesta espiritualmente, cómo se vino a cumplir, díganme. ¿Ya ven? La Biblia dice, es que a veces ignoramos muchas cosas. ¿O alguien sabe cómo se vino a tener su cumplimiento? La Biblia dice que Cristo fue nuestra Pascua. ¿Qué se hacía en la Pascua? Se sacrificó un corderito. Cristo fue nuestra Pascua. Y por eso, y cada cosa que vemos ahí descrita en una antigua ley tiene su cumplimiento espiritual, y tú búscalo y estúdialo. No, Pablo les dijo a unos fariseos legalistas, incircuncisos de corazón. Esteban, incircuncisos de corazón. O sea, físicamente estaban circuncidados, pero su corazón no era limpio y no era recto delante de Dios. Todo ello tiene un cumplimiento que sería otro tema a tratar, pero no es el caso. Tenemos que estudiar y que regirnos y acercarnos a las Escrituras. Entonces, no tenemos necesidad de hacer holocaustos y sacrificios, porque Cristo fue el último sacrificio. Quitó todo el sacerdocio, ya lo leímos, que venía de corte levítico, digámoslo así, de esa descendencia, y él, siendo de Judá, de la tribu de Judá, empezó y comenzó en un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, ¿sí? Que hasta hoy se presenta por nosotros, para interceder por nosotros, dice la Escritura. Dice que vive para interceder por nosotros en cuanto estamos en debilidades, en angustias, y es una bendición. Por eso llega la ayuda de parte de Él. Dice que Él es nuestro sacerdote ahora, y fue el sacrificio. En la antigüedad, toda persona que incurría en una falta, tú lo vas a estudiar cuando te recomiende Levítico, Números, que cometía una falta y se arrepentía, lo confesaba, entonces iba y presentaba un carnero o un cordero sin defecto. Entonces lo mataban. Y porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre, lo dice Hebreos, no había remisión de pecados. Entonces desde allá les venía avisando Dios a todos que los carneros eran una figura, y ese derramamiento de sangre era una figura de un derramamiento posterior, pero ya no en un cordero físicamente, un animal, sino del Cordero de Dios. Como dice la Escritura, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estábamos en que aquí Pedro dijo no a esta ley, pero Pedro no se refería a una ley moral, porque ahí les va. Hay una ley que es antes del decálogo, que no la podemos eliminar porque no pertenece esa ley propiamente a un decálogo, ¿sí? Y me estoy refiriendo a asuntos morales como robar, mentir. Esa es una ley que no está abolida. Cuando Jesús dijo, voy rápidamente, Mateo 5:17, anótenlo si quieren, si no lo encuentran, para que no se me vaya el tiempo y quiero explicar todo. Mateo 5:17, si alguien lo quiere anotar para posteriormente. Dice así la Escritura, Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta declaración ha servido para muchas personas que dicen, ya ves, Cristo no vino a abrogar la ley. Y entonces dicen, todavía tenemos que guardar estos días, todavía tenemos que hacer muchos aspectos y guardar aspectos de un antiguo pacto. Pero si tú usas un poquito de honestidad, Cristo en ningún momento refirió ni retomó asuntos rituales. Porque si tú sigues leyendo, cuando dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, bueno, Él cumplió la ley de alguna manera.
cumplió toda la ley moral en cuanto a obediencia, honrar y todo, porque dice la Biblia que él fue sin pecado. Pero también para ese momento, porque todavía no se hacía una abolición formal, porque él la iba a hacer con su muerte, funcionando como último sacrificio, cumplió de alguna manera la ley. Cuando sanó a los leprosos, ¿qué les dijo? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Porque en la ley de Moisés estipulaba que cuando una persona tenía lepra, tenía que ser observado y guardado hasta unos 7 días para observar cómo evolucionaba la enfermedad. Y Jesús todavía tuvo un respeto por la ley ritual. No enseñó a que la gente ni estimuló a la gente a seguir en esos ritos. Y lo vamos a ver todavía. Pero cuando dice aquí no he venido para abrogar la ley, después si ustedes siguen leyendo, ve a qué ley se refiere, no lo vamos a estudiar. Los subtítulos dicen Jesús y la ira. Claro, el enojo, eso que le ves de rito. No te enojes. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable y se vaya al infierno. Esa ley no está abrogada. Y luego el otro título dice Jesús y el adulterio. Que mira a una mujer para codiciar, la cual no es suya. También es un asunto que no está abolido. No he venido a abrogar esta ley. Pero de la otra ley no dijo nada al respecto como tal en cuanto a estimular su vigencia y a decirlo. Sí la cumplió y subió a la fiesta de los tabernáculos y allí estuvo en la fiesta de los tabernáculos porque todavía no se presentaba él como último sacrificio y como un mediador de un nuevo pacto con su muerte y sangre. Todavía no había derramamiento de sangre y la obedeció en ese sentido. Pero ya cuando Cristo murió y el velo del templo se rasgó, dice Mateo en los últimos capítulos, el velo del templo se rasgó. Y quedó todo abolido, y él, como dice Hebreos, vino a ser un sumo sacerdote, pero no que ofrece sacrificios terrenales, sino uno que traspasó los cielos y que vive para interceder por nosotros. Y que se presentó como sacrificio él mismo y fue hecho perfecto, santo, sin mancha, a semejanza de aquellos sacrificios. Jesús vino a ser el último sacrificio. Pero si tú sigues leyendo, el siguiente es Jesús y el divorcio, asunto moral. Jesús y los juramentos, andar hablando a la ligera de Dios, asunto moral. El amor hacia los enemigos, el dar la limosna, etcétera. Querido, él se refirió a que él no vino a abrogar una ley que tiene que ver con nuestra moral, con adulterios, con iras, con divorcios, con hablar a la ligera. Amar a nuestros enemigos. Esa es una ley que ahorita voy a explicar, que no la podemos fechar y decir que pertenece a la ley mosaica, porque aunque ahí está incluida, esta ley venía desde antes. Y ahí les va, rápidamente, Romanos 1. Vamos a ver, porque aquí está el otro término ley. Yo les dije que la ley, el término ley a veces se refiere a todos los sacrificios y asuntos ya abolidos en la Escritura. Y a veces se refiere a asuntos morales, como aquí lo vamos a estar leyendo. Romanos capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En el contexto viene hablando de depravaciones, de pecados, de lascivias, de maldades, de concupiscencias, específicamente homosexualismos, para que me entiendan de qué viene hablando. Entonces aquí se viene refiriendo a la culpabilidad de las personas. Quiero explicar, porque también Pablo, aquí sí Pablo, puedo decir, tuvo otro debate con Romanos, ya recomendé el libro de Romanos. Y también había el mismo debate, los que querían judaizar, ¿sí? Entonces, Pablo se refiere a los que no eran judíos y que jamás habían escuchado la ley de Moisés en sus asuntos rituales y moral, que no los habían escuchado. Pero les dice, no porque no hayas escuchado los 10 mandamientos, eres buena gente. Y explica así, por lo cual, para que comprendamos mejor, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo.
Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos, escuchen aquí lo importante, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, escúchenlo bien, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay una ley que no podemos anular, pero que muchas personas, malinterpretando el nuevo pacto, han dicho que ya no hay vigencia, que no son vigentes los mandamientos, así que ahora somos salvos por gracia, porque ahora Cristo nos ha liberado de la ley, pero no entienden el término y el contexto del término ley de acuerdo a los eventos que estaban ocurriendo. Es decir, la palabra ley en el contexto de que leímos ahorita de Pedro, la declaración de Pedro, no tenía que ver con moral. No tenía que ver con robo, con etcétera. Se refería a toda la legalidad, la ley de Moisés. Y la ley de Moisés incluye los 10 mandamientos, pero no se refiere a eso. Pedro no se refiere a eso. Y eso es lo que no entiende mucha gente. Y que dicen, bueno, ya los mandamientos están abolidos. Yo ya no tengo que obedecer los 10 mandamientos. Porque son parte de un antiguo pacto. Y les digo algo, los 10 mandamientos o los asuntos morales que tengan que ver con moral, no son un asunto de un antiguo pacto, ni de un decálogo. Aquí dice la Biblia que todo ser humano, aunque no haya tenido una Biblia delante de sí, ni le hayan dicho, estos son los 10 mandamientos, lleva una ley interna, esa no puede ser abolida. Eso no puede ser quitada porque ni siquiera pertenece como tal a un antiguo pacto, sino es desde más antes. Una ley que regía inclusive a Abraham, que no conocía la ley de Moisés, pero vivían con una ley. Todos nosotros vivimos y tenemos una ley escrita en nuestros corazones. Nadie te tiene que enseñar que es malo mentir porque tú lo sabes. Nadie te tiene que enseñar que es malo, si eres casado, tomar la mujer de tu prójimo, porque como dice aquí la escritura, esa ley está impresa y no puede ser abolida. Tú no la puedes quitar, tú no puedes decir, es que estoy en un nuevo pacto y esta ley ya no es vigente. No, Jesús dijo, yo vine para cumplir la ley y no he venido a abrogar la ley. Así que el enojo sigue siendo enojo, lo dijo más adelante, el adulterio sigue siendo adulterio, la falta de amor a los enemigos también sigue siendo malo, etcétera. Pero todo lo que nosotros tenemos en nuestra conciencia, a ver, cuando un pequeñito miente, tiene algo que se llama conciencia, que le recuerda lo que dice aquí la escritura, una ley que está escrita, aquí lo dice la escritura, ¿sí? Aunque no tenga una ley, una Biblia, donde diga no matarás, tiene una ley y esa ley no puede ser abrogada porque no viene de un decálogo como tal, sino viene de más antes que Moisés naciera, desde antes había una ley escrita en el corazón de los seres humanos y esa no puede ser abrogada porque no pertenece esencialmente a un antiguo pacto, sino es desde siempre. ¿Sí? Así que si una persona dice, bueno, es que yo ignoro los mandamientos, no los ignoras. Cualquier persona que no venga aquí a este lugar, ustedes a lo mejor pueden decir, pobre borrachito, nunca nadie le ha hablado de Cristo. Bueno, pero sabe lo bueno y lo malo. ¿A poco creen que cuando le pega a su esposa no le viene en su mente,
Creo que sí. Cuando hace las cosas malas, todo ser humano, aunque nadie le explique ni le diga específicamente lo bueno y lo malo, hay una ley escrita en sus corazones. Santiago 2:10 dice así la escritura, Santiago 2:10. Estamos hablando en qué contexto se escribe o se dice o a qué se refiere la palabra ley de acuerdo a cada circunstancia. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La palabra de ley no se está refiriendo a los ritos, ni a todo lo que Moisés enseñó en cuanto a ritos, rituales, penas de muerte y todo ese tipo de cosas. Todo eso está abolido. Aquí el contexto dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y explica, ¿por qué? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, ve a qué ley se está refiriendo. También ha dicho, no matarás, ve a qué ley se está refiriendo. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces aquí se está refiriendo a una ley moral. Y nosotros debemos de interpretar la palabra ley en la escritura de acuerdo al contexto de lo que está hablando. Esta ley no está abolida, nadie la puede abolir, porque no pertenece propiamente a un antiguo pacto, sino es desde más antes. Fue incluida, pero venía desde más antes, en la conciencia del ser humano, de acuerdo a lo que leímos en el libro de Romanos, que tenemos conciencia y que esa conciencia nos refleja o nos habla de la ley de Dios y está interna en nosotros. Así que toda persona que no haya venido a la congre y que no haya escuchado ni sabido de que existe Biblia, hay gente que no sabe que existe un libro llamado Biblia, pero lleva una ley dentro de sí que no puede ser abolida. Esto lo digo, repito, porque hay personas que han tomado los textos que yo he tomado para decir: yo ya no tengo, yo vivo en un nuevo pacto, es de gracia, yo no tengo nada más que obedecer. Y eso no es cierto. Lo que es vigente son los asuntos morales. Dios le da el valor moral a que, como le dice aquí, no matar, adulterio, robar, enojo, todo lo que es un asunto moral. Pero el resto, que tiene un contexto ritual, no tiene vigencia, está abolido, queridos. La escritura es clara. Último punto para ya terminar y ya pasar al otro tema. Números 15, versículo 32. Números 15, versículo 32. Para que puedan ser ayudadas las personas y a veces hermanos que tienen conceptos incorrectos respecto a lo que o no hacer en el día de reposo. Es bueno que les invitemos a leer la escritura y a razonar. Números 15, versículo 32 dice, en el título dice: lapidación de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová lo había mandado. ¿Quién lo había mandado? Jehová. ¿En dónde? En un antiguo pacto. ¿Sí? Pregúntales por qué es vigente cocinar un día antes y por qué no es vigente matar a la persona. Hay que preguntar esas cosas. Bueno, todo tiene una respuesta. Alguien, y es la persona de Cristo de la que vengo hablando, un mediador de un nuevo pacto, un administrador de un nuevo pacto, él expresamente abolió la pena de muerte también. Aquí dice que pareciera que hubiera una contradicción, pero no es contradicción. Ya expliqué. Todo el antiguo pacto era figura de lo que habría de venir, simplemente. Y el corazón del ser humano retorció muchas cosas, ¿sí? Juan 8 y terminamos. Evangelio según San Juan, capítulo 8. En Números aprendimos que en un antiguo pacto tenía que matarse, apedrear a los que quebrantaran el día de reposo. ¿A quién más había que apedrear y matar? A los adúlteros, ¿no? También. Hay un montón de gente que había que matar. A otros había que quemarlos. Por eso, o sea, nosotros no podemos,
Y Dios tiene sus razones para haber hecho y dicho eso, ¿sí? Porque también en ciertos aspectos y contextos la pena de muerte no es tan mala como pensamos, ¿sí? Y Dios decide quién muere y quién no. Ahí era mandato directo de Dios, directo. Pues gracias a Dios, ahora entendemos lo que dijo Pedro, ¿no? Es que era un yugo pesado y Pedro dijo, ni nosotros, ni nuestros padres lo hemos podido llevar. O sea, ¿por qué queremos someternos a ese yugo? Queridos, no nos vamos a someter a yugos de sábado, de asuntos condenatorios, que si compras un día o no compras, que si cocinas un día o no cocinas otro día. Y repito, no he terminado, me faltan 2 estudios en donde voy a explicar muchas cosas, porque yo sé que a lo mejor algunos ya pueden estar enojaditos conmigo, pero por eso estoy remitiéndolos a las escrituras. Estoy en el último punto, que es la abolición de la pena de muerte. El último punto de hoy, porque de hoy en 8 tocamos otros puntos respecto de cocinar un día antes y comprar o no comprar. Eso nos toca de hoy en 8. Pero leímos en Números que Dios dijo que apedrearan a quien violó el día de reposo. ¿Era justo? Pues sí, era justo. Si Dios le dijo, no hagas esta obra, pues era retar a Dios. Dice que actuó con soberbia. Yo lo voy a hacer. Bueno, Dios sabe, ¿no? Es el dueño de la vida. Pero aquí en Juan, capítulo 8, vemos la abolición. Ya vimos la abolición de los holocaustos y ahora vemos la abolición de la pena de muerte. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, fíjense, en la ley, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estudien bien y pongan atención en esto que estamos hablando. Porque si tú te vas a la ley de Moisés, no vamos a ir allá. Pero en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22:22 dice que si encontraban a un hombre con una mujer, ambos casados, o que estaba en el acto de adulterio, como dice, o sea, los fariseos estaban cuestionando algo correcto. Y dijo, Moisés dijo. Y Jesús no les dijo, Moisés no dijo. Tampoco les dijo, yo lo voy a abolir, eso. Pero en los hechos, él abolió la pena de muerte. Sí, en este contexto que estamos hablando. Yo no voy a generalizar todo y entrar en debate porque hay predicadores que hablan mucho de la pena de muerte. Bueno, en este contexto y lo concerniente a un antiguo pacto dado por Dios en donde estipulaba que una persona sorprendida en adulterio tenía que ser apedreado, y ahí lo dice, en tus notas dirígete a donde sí lo dice, porque sí lo dice y lo dice Dios. Entonces, lo correcto y lo íntegro por parte de Jesús, el Hijo de Dios, que si otros no estaban capacitados por sus propios pecados para arrojar la primera piedra, él tenía que arrojar la primera piedra. Porque él sí estaba libre de pecado. Porque la Biblia dice que él fue sin pecado y sin mancha. Él tenía la obligación de tomar la primera piedra para obedecer a Dios. Si tú eres recto, cuidadoso en ver lo que dice la Escritura. ¿Y por qué no lo hizo? No lo hizo porque así como una vez dijo,
yo soy Señor del día de reposo. Yo soy Dios. Y yo sé lo que se hace y lo que no se hace. Y lo que es vigente y lo que ya no es vigente. Y si estudiamos que en el día de reposo los que violentaban el día de reposo tenían que ser muertos, y aquella gente en aquellos tiempos todavía eran así, y hasta hoy son muchos sanguinarios o gente así muy agresiva, ¿no? Esta sangre la tienen todavía algunos que escupen y casi golpean a las personas. Les dije y les puse un ejemplo real, que en el día de reposo la gente estaba entrando por una calle y dice: no hay que cerrar esa calle porque es día de reposo y que nadie pase, no entre ningún carro. Se paran ahí y empiezan a escupir a la gente. Pues sí, es los mismos, la sangre de aquellos, ¿sí? Ellos, los escribas y los fariseos, estaban en lo correcto, ¿sí? Pero yo no voy a cuestionar a Dios, pero aquí veo que Cristo quitó esa pena de muerte que involucra no tan solo al adúltero, sino a aquellos que violentaban el día de reposo. Eso es actuar con integridad, queridos, con la palabra. Ver lo que se hacía y encontrar una respuesta bíblica. ¿Por qué ya no se va a matar a una persona que no guarde el día de reposo, o más aún, que caiga en adulterio, pero en cuestión de lo que viene siendo la ley de Moisés? Les digo una cosa, en cumplimiento de la ley casi tendríamos que estar matando 100 personas diarias. ¿Están de acuerdo? Lo dice ahí. Pero Jesús dijo: ni yo te condeno. Pregúntate, ¿por qué no tomó la piedra? ¿Por qué si Deuteronomio y Levítico dice: si los encuentras así, mátalos? Es el problema con mucha gente que confunde y revuelve asuntos antiguos con nuevos, asuntos, preceptos y formas de obediencia de un antiguo pacto con un nuevo. Y por eso quiero que estudien todo esto, porque mucho tiene que ver con ciertos aspectos del día de reposo. ¿Sí? Creo, repito, en el día de reposo. Es un día muy hermoso para mí. Es un día bello. Todavía no acabo, repito. Simplemente estoy remitiéndolos a las Escrituras y explicando a detalle el por qué ya no hay una vigencia. De hoy en 8 tocamos los únicos puntos que nos quedan, que son los de más conflicto aquí en México y en varios lugares. Cocinar un día antes y comprar o no comprar. Esos puntos los vamos a tocar de hoy en 8, y también nos vamos a remitir a la Escritura, a Cristo, mediador del nuevo pacto. Vamos a dar gracias a Dios y disculpen por el tiempo, ya casi terminaba, pero espero que esto lo tomen en consideración y puedan entender las bendiciones de un nuevo pacto, una libertad de la cual Gálatas dice: sí, algunos nos espían nuestra libertad en Cristo Jesús. Nuestra libertad, que no tiene que ver con pecados, sino libres de conceptos, de formas de interpretar cosas de un antiguo pacto envejecido y que está próximo, dice Hebreos, a desaparecer. Padre, gracias te damos por estos momentos. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Ayúdanos, bendícenos, danos más claridad respecto de estos temas. Y yo te pido que apegues, Señor, apegues a la gente a tu palabra, porque ahí hay muchas respuestas, Señor. Esta manera de pensar y de querer extraer o recoger algunos aspectos de una ley antigua, Señor. Mucha gente lo tiene, pero tu palabra es clara, Señor. Ayúdales, dales claridad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.